Como todos los miércoles, es miércoles de la nomenclatura. Hoy vamos a hablar de temas interesantes a nivel nacional. Tenemos la detención del general Cienfuegos, pero claro, también las elecciones del día domingo pasado, donde el Morena, pues resultó que como tanto se decía, ¿no?, era la marca, pues resultó que no, y el PRI arrasó en los estados de Coahuila e Hidalgo. Asimismo, veremos, ya saben, con los panelistas de siempre, pues temas locales como lo son la Alianza Federal e incluso por ahí el destape del senador Conejo. Quédense con nosotros, ya iniciamos, esto es La Nomenclatura, conversación sin línea. Uno, oficial en el beat, Sin Clan Records, en los controles, doble R, Alejandro. Ha llegado el trío de la palabra dura, crítica política, la nomenclatura. Tendrás nueva visión y nueva cultura, mente analítica, la nomenclatura. Cansado de lo mismo, de la misma basura, entonces ven al sitio de la nomenclatura. No somos fifís, pero esto es de altura. Cambiemos al país en la nomenclatura. Ella es la cuna de la nomenclatura y México requiere de la nomenclatura. No somos fifís, pero esto es de altura. Cambiemos al país en la nomenclatura. Bienvenidos a La Nomenclatura. Ya decíamos desde el inicio cuáles van a ser los temas que vamos a conversar aquí. Como todos los miércoles tenemos la presencia de nuestros compañeros que, más que panelistas, pues somos miembros del programa, ¿verdad? Ellos ayudan en la colaboración, en la creación de temas. Y bueno, por un lado tenemos a Javier Reguero, pues para los amigos, ¿verdad? Javo, ¿cómo estás, Javito? Hola a todo el público, amigos de la mesa, buena tarde a todos que nos escuchan. Y pues por este lado tenemos a José Miguel Pérez Pompa, alias Pompa, siempre imitado, nunca igualado, amigo, eres el Pompa original. Gracias por la invitación, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Sí, bueno, les comentaba, ¿no? Hay muchos temas por ahí interesantes a nivel nacional. Algo que hizo mucho ruido la semana anterior fue la detención del general Cienfuegos. Sin embargo, esto se ha ido ligando poco a poco con otras cosas que han ido apareciendo a nivel nacional. Por un lado tenemos, pues no sé, la situación de la negativa como registro a México Libre, ¿no? Por otro lado tenemos que Enrique Peña Nieto no ha dicho nada. Y bueno, así un sinfín de cosas y de pronto la semana nos fue bombardeando. El domingo tuvimos elecciones en el norte, no sé qué opinan, qué pasó, cómo le fue a Morena, que no que era la marca, no que sí éramos la marca, qué sucedió. El PRI arrasó de todos los distritos en Hidalgo, no dejó uno solo, ¿verdad? En el Congreso local. En Coahuila, bueno, yo creo que ahí da mucho el ejemplo de que, pues, al final de cuentas, Morena sí es el partido de Andrés Manuel López Obrador, pero no saben causar la simpatía que se tiene al proyecto del presidente, y aparte, pues, todas estas disputas que ha tenido ya de hace bastante tiempo, ya de hace 2 años, pues les cobran factura, ¿no? Que también hay que mencionar algo muy importante, y es que Hidalgo y Coahuila son bastiones priistas ya de hace muchísimos años. No se pretendía, incluso en las mediciones que se tenían de diferentes casas encuestadoras, que Morena quitara todos los distritos electorales locales al PRI. Eso no es cierto. Ajá, o sea que no es entonces una derrota como lo quiere manejar la oposición, si es una derrota, ¿no? O sea, lo que tú estás diciendo... Yo creo que es una derrota. Sí, pero estás diciendo que con ciertos matices, ¿no? Tiene matices, no es un descalabro que diga... ahí está su Morena y Morena no puede ganar, o sea, del 2021. O sea, no se esperaba que ganaran todo, pues. Exactamente. Bueno, yo creo que no podemos dimensionar, ¿no? Como bien dicen, pues fueron elecciones donde pues hay mucha abstinencia de la gente, no atiende las elecciones locales, y menos en esas entidades donde pues el PRI es hegemónico, ¿no? El Coahuila de los Moreira, donde tienen las viejas prácticas muy bien implementadas, y en Hidalgo, bueno, pues ahí nunca ha habido alternancia, ahí siempre ha sido PRI, ¿no? Nunca ha habido alternancia. Entonces yo creo que pues se tenía que dar. Morena está estancado, ¿no? En un problema interno, pero que se le cobró factura. A pesar de que tiene la confianza la gente en el partido, Morena no se activó. ¿Sí tiene la confianza? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no la han sabido encauzar. Yo también creo que sí, pero quiero que nos cuenten por qué, ¿no? Pues sí, hay una confianza porque se vincula
la imagen de Morena con el presidente, y el presidente, bueno, pues es un presidente itinerante que trabaja y que cumple, y por ende, bueno, pues la gente confía en el partido que hizo llegar al presidente que él creó. ¿Dónde estuvo perdón que te interrumpa, Javo, pero quiero hacerles una pregunta? ¿Dónde estuvo entonces la clave de la derrota? Ningún distrito local, o sea, los congresos locales van a caminar con el PRI. A las alcaldías, incluso alcaldías que gobernaba Morena, se perdieron. Hubo otras que se ganaron. Las ciudades más importantes, por ejemplo, en Hidalgo, se ganaron, ¿no? Entonces, ¿dónde está la clave, amigos? Pues yo creo que sí, mira, Morena como partido, pues digamos que avanzó en esas entidades, ¿no? En Hidalgo, pues gana las ciudades, lo rural lo sigue ganando el PAN y el PRI, la mayoría del PRI. Y en Coahuila, bueno, pues se eligieron nada más diputados locales, entonces llega a una segunda fuerza, ¿no? En ese estado tan complicado. Entonces yo creo que, bueno, es un paso pequeño, pero sí se pierde una gran oportunidad para dar un paso más prometedor. Entonces, ahí está. Yo creo que esta controversia, estas peleas internas que ha tenido Morena, yo creo que es la causa suficiente por las cuales no hubo ni siquiera el tacto político por parte de las dirigencias locales, si es que existen en Coahuila. Claro, si es que existen, porque no tenemos realmente la referencia, así como por parte del nacional, de poder elegir o llevar los procesos de los candidatos en estos estados, porque incluso se habló de que no pudo haber ni siquiera coaliciones con los aliados históricos de Morena, ¿no? Que en este caso pues, sería el PT. PT, sí. Y al nuevo otro, tal vez un mínimo, ¿no? En otro porque estado. históricos aliados podrían ser que, no sé, Movimiento Ciudadano, que ya no está con Morena. Pero recuerden que a veces en esos estados pues, hay partidos muy chiquitos que se mueven, ¿no? Ahí, entonces, no hubo ni siquiera ese tacto político para lograr eso, y los candidatos que salen hicieron una gran labor porque sabían que iban a perder, yo creo, aunque la expectativa nacional era de que iban a arrebatar muchos puestos del Congreso local, pues salen, dan la pelea, pero pues no se logra mucho más que pues terminar el proceso únicamente porque la pelea sigue ahí. Sí, yo creo que tiene que ver con una expectativa que se había levantado, ¿no? No sé si falsa, no sé si verdadera, pero con una expectativa que se había levantado, que era una inercia que desde 2018 venía arrasando. En 2018 prácticamente la coalición Juntos Haremos Historia barre, ¿no? Totalmente. Y luego tuvimos elecciones en 2019. Baja California y Puebla concretamente. Baja California porque, bueno, tenía que haber elecciones, y Puebla porque se dio la situación, el siniestro del gobernador electo Moreno Valle, ¿no? De su esposa. Ajá. De su esposa, de la esposa de Moreno Valle. Entonces, creo que ahí también se demuestra el músculo y el Morena raza, ¿no? Entonces, creo que más bien es una expectativa que se había levantado y que de pronto pareciera, como yo también creo que sí es una derrota, efectivamente, es una derrota para el partido que hoy ostenta el Ejecutivo a nivel federal, es una derrota contundente. Sin embargo, creo que tampoco es una derrota desmoralizante, porque finalmente no se tenía previsto ganar, barrer todo el Congreso, ¿no? Pero también, perdón que los interrumpa, también esto tiene que ver con una cuestión de autocrítica que no se está haciendo y que ustedes señalan. Por un lado, la forma de gobernar, y por otro lado, la cuestión partidaria. Creo que sí hay ciertas cosas en donde podríamos ser autocríticos, o ellos deberían de ser autocríticos, nosotros podríamos ser críticos también. Sin embargo, creo que pues de pronto tampoco no queremos desinflar pues queramos o no, a una marca que está muy bien posicionada, ¿no? Sí, yo creo que faltó eso, faltó encontrar las coincidencias. Yo creo que lo malo que se está viviendo a nivel nacional por parte de Morena es que se trasladan esas pugnas a los estados y se vuelven a repetir de la misma manera, ¿no? Encuentras un bloque y otro bloque, y a final de cuentas, como no llega a una conclusión estos procesos que no se han podido terminar desde hace 2 años, pues la pelea sigue y sigue, y ahora el gran problema fue que la pelea se siguió dentro de ese proceso electoral, en donde muy seguramente muchas personas han dicho: si va tal, yo no camino con Morena; si va tal, yo me quedo en mi casa, y así seguramente fue lo que pasó. Puede pasarnos acá, y es una alerta, ¿no? Y es un golpe también, hay que señalarlo oportunamente, a la cúpula de Morena que se está disputando la dirigencia de Morena, porque se ha dado un espectáculo, la verdad, verdaderamente lastimoso. Y este es un señalamiento que, aunque es menor, porque eran elecciones muy difíciles, pero sí es un señalamiento oportuno
para que se dejen de pleitos internos y bueno, el Morena se encamine rumbo a las elecciones más importantes. A ver, no quiero hacer abogado del diablo. Es evidente que tenemos un conflicto de interés, es evidente. Sin embargo, no sé, siento que parecemos de repente programa deportivo, siento que estamos hablando más del América o de las Chivas, aunque hayan perdido, que del que ganó. ¿Qué decimos del PRI entonces? Fue el gran ganador. Nos gusta o no, por eso digo, hay un conflicto de interés evidente, pero nos gusta o no ese gran ganador. Y el PAN el gran perdedor. Pues ahí está el PRI, ¿no? Y hay que también verlo con calma. O sea, la 4T de Morena tiene que gobernar con los de oposición y el PRI pues, ha podido gobernar de una manera más factible, ¿no? Lo vemos en estados, por ejemplo, donde tiene el PRI, pero se implementan el INSABI, se implementan las refinerías, el Tren Maya en Oaxaca, donde gobierna el PRI, pero se ha podido acordar. Yo creo que no hay un cogobierno, en eso sí estoy absolutamente en desacuerdo, pero lo que pasa así con el PRI es que yo creo que responde a la naturaleza que tiene el PRI, y es que ya se ha visto cómo fue, así después de los 12 años del panismo en el Ejecutivo, el PRI generalmente es muy de cerrar filas, aunque estén pocos, trabajar lo que ellos tienen trabajado y salir pues cuando tienen que salir, que es en el caso de las elecciones. A ver, no nos sorprende, por ejemplo, que el PRI haya llegado a algunos casos de intimidación que se vivieron en Hidalgo o en Coahuila. No nos sorprende porque es el PRI, pero el PRI es la naturaleza de ellos, entonces ellos no podrán decir nada en el escenario nacional, pero cuando lleguen las elecciones ellos van a operar como saben operar, como es la naturaleza del PRI, así lo creo yo. Pero también hay que también recalcarlo y apelando a las leyes. Ahora el fraude electoral o las prácticas de coacción de voto pues ya son un delito agravado, ¿no? Ya no son los mismos tiempos, entonces también hay Morena como partido en este caso que está luchando en contra del fraude electoral, bueno, pues tiene que denunciarlo. Dos cosas para cerrar el tema. La primera, le apostamos a hacer la definición de autor, le apostamos en la nomenclatura, a hacer pues la nomenclatura, ¿no? Le apostamos a dar nuestras definiciones, nuestros análisis y a hacer el análisis acertado, el análisis, no cualquier análisis político. Yo quiero decir nada más dos cosas para cerrar. La primera, Morena necesita una autocrítica urgente, un ejercicio fuerte de autocrítica. Creo que por ahí la estrategia de reciclar candidatos y de sumar candidatos de las viejas izquierdas está siendo una estrategia bastante equivocada. Porque las viejas izquierdas no dejan de ser eso, viejas del viejo régimen, viejas izquierdas electorales, digo. Creo que necesita un proceso de autocrítica urgente. Y otra, quien dé muerto al PRI está totalmente equivocado. Los muertos en la política no existen. Y menos el PRI. Si los muertos en la política no existen, pues el PRI es el inmortal de inmortales. Nosotros tenemos, Morena tiene 3 años, 4, 5 años. 7. El PRI tiene 80, señores. 85. ¿Y saben qué? No solamente existiendo, corporativizando el voto, creando el presidencialismo. Es más, tan así que lo de Cienfuegos ni mermó. Detuvieron a Cienfuegos, ligado directamente con Enrique Peña Nieto, y aún así, el PRI, como lo decían ustedes, con ese voto duro, con esa base social que ha construido durante años, a base de prebendas o no, como siempre la tiene, pues ahí está, y mostró el músculo en el norte, heredero de la Revolución Mexicana y heredero del PRI. Pero bueno, chicos, vamos a entrarle a eso de chicos, ¿no? Sí, como venimos, sí, de repente uno sale con, no sé, de repente uno por ahí ve una serie, un programita y se le pega una palabra, una disculpa. A ver, amigos, vamos entonces a aterrizar en el Estado. ¿Qué pasa con esta cuestión de la Alianza Federal? ¿Cómo va caminando? ¿Cómo continúa? Ya saben, esta cuestión de los, ¿cuántos son? 8 o 9 gobernadores. Que por ahí mi querido amigo Pompa definió en una de sus columnas como el cartel noreste, pues crearon esta cuestión de la Alianza Federal y entonces por ahí ya se andan creando sus propias estrategias, sus propias políticas, pero esto lo ligo porque el gobernador Silvano Aureoles forma parte de esta alianza, esto lo ligo con el destape reciente, ¿cuándo fue? Ayer más o menos,
Toño García, no, ajá, pero que ahí se movió en redes, ¿no? De Toño García Conejo. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que pues este grupo de gobernadores que se formó a raíz de la pandemia en marzo, en donde hubo un desacuerdo por el manejo de esa pandemia, ¿no? Alegaban de que se tenía que cerrar, etcétera, y se hizo esta alianza federalista conformada por gobernadores de oposición, del PAN y del PRD y del Movimiento Ciudadano, e independientes por ahí también. Y bueno, pues su ruta que han tomado, bueno, ha sido de opositores a las políticas de la Cuarta Transformación, exigiendo recursos libres para poder operar la pandemia. Han recurrido a las deudas públicas para poder sustanciar lo que para ellos han tomado como un ahogo fiscal, y simplemente, bueno, la respuesta del gobierno hacia ese grupo ha sido respetuosa, decirles de que se ajusten a la austeridad republicana y que puedan entrar en esa dinámica. Y bueno, pues ha habido una negativa constante, ¿no? Se ha formado este bloque o esta alianza federalista, y pues ahí está, ¿no? Ahora con sus candidatos en cada entidades, pues el gobernador, como si se tratara de una monarquía, ¿no?, impulsa a su hermano para suceder. A ver, pero aquí va una situación, o sea, nos dio Javo la radiografía de la Alianza Federal, desde su punto de vista, ¿qué es esta Alianza Federal? Pero, alianza, o sea, ¿la Alianza Federal es también una alianza política o solamente es federal? Porque Javo creo que mezclaba las cosas. Son unas situaciones, los gobiernos de los estados y el gobierno federal, la relación, y otra cosa es la cuestión política. Javo lo mezclaba. ¿Tú qué opinas, Pompa? Si es, no es una cuestión política, ¿va a llevar a sus propios candidatos en las entidades o no? ¿O qué está pasando? Porque digo, para que a nuestro auditorio le quede todavía más claro lo que tratamos de analizar aquí. Mira, yo los he seguido más o menos la pista de este bloque noreste, que bueno, se han cambiado ya muchísimas veces el nombre, ahora son la Alianza Federalista, que incluso hasta nos recuerda tal vez de alguna manera el bando confederado, no sé, de Estados Unidos, pareciera ser que nos da una remembranza de eso. Y bueno, pareciera ser que siempre sus intenciones han sido políticas electorales. Y no lo podemos decir de otra manera, ya que pues seguramente ahí hay muchas intenciones personales de los gobernadores. Hay varios ahí que ya se consideran candidatos a la presidencia de 2024, y es normal que lo hagan. Y obviamente, pues en su primer momento crearon mucho ruido, ¿no? En esto de que nos salimos de la CONAGO, no estamos de acuerdo con la estrategia de la contingencia del coronavirus, no estamos en contra con el tema de los fideicomisos, queremos más recursos para el Estado. Y bueno, a final de cuentas es parte de su juego político, y nos deja muy claro que no es un juego político, porque, por ejemplo, en el tema de aquí de Michoacán, de Silvano Aureoles, pues decía cómo los recursos que nos manda la federación son muy menores a los que nosotros aportamos, ¿no?, a la misma federación. Pero hoy justamente hay una toma en la Secretaría de Finanzas de aquí del Estado. Sí, por eso empezamos un poquito tarde. Disculpen la transmisión, pero es que tuvo que ver eso. Hay una toma porque el gobernador, o más bien su secretario, pues le habla a los ayuntamientos de Morena, porque hay que hacer este énfasis de que no va a haber el fondo de infraestructura y servicios públicos. Esto quiere decir que pues, no les va a llegar ese dinero, y que si lo quieren, nada más va a ser en un 40%. Entonces, realmente no cumplen lo que dicen y lo hacen, porque al final de cuentas es exclusivamente una intención política electoral. Y a ver si no hacen lo mismo estos gobernadores de la Alianza Federal en sus estados, replicando el no te doy dinero, no te doy recursos a ti, que eres ayuntamiento de oposición, en esos casos, pues, de Morena o hasta del propio ¿Cuál es el argumento de que el recurso no fluya, pues? No hay dinero, según. Yo creo que aquí por eso mezclaba las cosas, ¿no? Porque es una cuestión política. No se puede decir que es el estado de Michoacán, el estado de Jalisco, quien está en contra de las políticas nacionales. Sino su ejecutivo. Es su ejecutivo. O sea, no están actuando de manera de jefes de estado. Por eso es 100% político. No, y nunca así lo han manejado. Y nunca van a ser jefes de estado. Sí, y lo van a manejar así. Entonces yo creo, en ese sentido, que es claramente político, se tiene que tomar de esa manera. Y la relación, bueno, pues sigue fluyendo, pero va a llegar el momento en que se tiene que quitar bien esa línea, ¿no? De manera oficial.
Bueno, yo no sé, ¿quieres hacer algún comentario? Seguramente se separarán en algún momento, digo, querían llevar una misma línea, pero yo creo que sus mismas intenciones personales nos van a separar. Para cerrar el tema, yo sí quiero hacer hincapié, quiero ser muy claro en algo. Considero que estas pugnas políticas son naturales, sin embargo, deberían de recapacitar ambas partes, más una que otra, efectivamente, ¿no? Este llamado a la Alianza Federalista me parece un llamado a la insubordinación, a la rebeldía, y creo que deberían de conciliar en ese sentido. Creo que el presidente de la República siempre se ha mantenido abierto a eso. Creo que se debería conciliar, porque finalmente quienes perdemos en todo esto somos los ciudadanos, que para bien o para mal votamos por uno o por otro. Sí, yo recuerdo el caso que como ese seguramente hay miles en todos los estados, pero que se volvió, lamentablemente, mediático, el caso de este chico Giovanni, que era trabajador de la construcción y que en Jalisco perdió la vida por una mala decisión, una mala operación de la policía estatal, por no tener un cubrebocas puesto. Y creo que es a lo que nos lleva de repente esta disputa, donde todo se politiza, hasta las medidas de la pandemia se politiza, ¿no? Y sí hacer un llamado a esa parte, ¿no? Ojalá nuestro gobernador, los demás gobernadores tuvieran un poco más de voluntad política en ese sentido, pudieran negociar, llegar a algún acuerdo. Y bueno, entender que los institutos políticos también en esta parte tal vez le toca a un sector del gobierno federal, no así creo al presidente, pero que los institutos políticos son esos, son instrumentos para llegar al poder y transformar nuestro país desde la política o la ideología que tenga cada instituto. Si la gente nos respalda, pues bueno, tenemos que hacer eso, pero sí un llamado, ¿no?, a dejar esa clase de pugnas. Lamentablemente estamos perdiendo nosotros, como lo digo. Yo insisto, o sea, es increíble ver cómo el gobernador hoy dice algo y mañana el alcalde de nuestra ciudad dice otra cosa, porque evidentemente tienen estrategias distintas, ¿no? Y deberían de ir de la mano. Pero bueno, ¿quién tiene voluntad política y quién no? Claro que usted tiene la última palabra. Nosotros tratamos de influir en esa opinión de su última palabra, ¿no? Y bueno, para cerrar, creo yo que la Alianza Federalista se equivoca, y se equivoca bastante. Sin embargo, la historia lo dirá, amigos. Considero que será bueno, si impulsar a Antonio García como candidato. Creo que será buena idea. Yo estoy en la queja maquiavélico, ¿no? Sería buena idea. Vamos, impúlsenle, ¿para qué? Pero tampoco creo que tengan a alguien más. O a menos que, no sé, alguien de Morena dijera, yo ya no quiero ir con Morena y me voy con el PRI, PAN, PRD o PAN, PRD, y a ver qué hace movimiento. Pues el señor Barragán, ¿no? Por ahí es un berrinche, ya hasta se anda queriendo vestir de guinda. Son bien chistosos, pues, pero sí, yo creo que tal vez el PRD no tiene otro gallo, el PAN tampoco. Pues Marquito Cortés, muchachos. Pues ahí tienen a Alfonso Martínez también, ¿no? O sea, se manejan varios nombres, ¿no?, entre ellos, pero se la van a tener que disputar. Y yo concluyo, mi punto de vista, creo que sería bueno que el PRD le apostara al continuismo del silvanismo. Javo lo hace a propósito. Está bien, háganle caso a Javo, somos la nomenclatura, háganle caso a Javo. Bueno, vamos a nuestra sesión de Contrarreloj, donde nuestros compañeros intentarán definir de manera rápida y dar certeza de manera rápida a Contrarreloj sobre ciertos temas. Comenzamos. La nomenclatura, tratando de lo mismo, de la misma basura. Entonces ven aquí. Este domingo pasado hubo elecciones en Bolivia. La República Pluricultural Boliviana tuvo elecciones después del golpe de Estado llevado a cabo, orquestado por un sector del conservadurismo boliviano. Muchachos, elecciones en Bolivia, ganó el MAS, es decir, el movimiento al movimiento al socialismo, partido político de Evo Morales. Arce, muchachos, en una palabra, ¿qué les dice Arce? Estupendo. Yo considero que es genial. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es justicia divina, ¿no? O sea, el perfil de Arce es un poco más urbano. Yanina llegó con la Biblia, ya me dices justicia divina, pues.
usted se adivina apelando a los argumentos que ellos dieron, ¿no? Porque justicia social. Y victoria de la gente, desde luego, porque a un año de ese golpe de Estado, orquestado, bueno, se escuchaba orquestado por Estados Unidos por el litio, un año después, bueno, el pueblo vuelve a reafirmar el triunfo del movimiento hacia el socialismo. Arce, entonces, ¿títere de Evo o continuidad del proyecto de Evo? ¿Qué es? Yo creo que es continuidad. Es continuidad y ha marcado su línea, ¿no? Él tiene su estilo. Tiempo, elecciones en... no son elecciones, es dirigencia de Morena, perdón, una disculpa, dirigencia de Morena. Delgado Porfirio, ¿cuándo termina la novela? Pues ojalá termine esta semana. Ha tardado mucho, pero siento que nos vamos a dar una gran sorpresa. Una gran sorpresa, ¿cuándo anuncian? ¿Qué día anuncian? El 28, ¿no? 28, 26 creo de octubre. Ya nos dirán las noticias. Ha habido mucha judicialización de todos modos, ya no se ha dado a conocer tanto por ahí, porque como no hubo reglas desde un principio anteriores al proceso, ya por ahí Porfirio Muñoz Ledo y el mismo Mario creo han controvertido muchas cosas, como el tema de la publicidad en redes. Si gana Porfirio, ¿qué pasa? Pues yo creo que no sería conveniente. Primera, porque es un personaje que ya ha estado por todos los partidos, y añadirlo a Morena sería como que Morena forma parte de ese costal. Si gana Porfirio, Morena se va a despachar de este caso. Si gana Delgado, Morena pierde o gana. Pierde o gana, nada más. Se une, yo siento que se une. Pierde o gana. Tiempo. Elecciones en Estados Unidos. Como ustedes lo saben, estamos en vísperas de la elección presidencial en los Estados Unidos. Biden contra Trump. Yo creo que aquí también pronóstico reservado, pero según las encuestas, y en Estados Unidos no es por voto popular, pues voto directo, pero según las encuestas, bueno, Biden se está rebasando a Trump. Según las encuestas, ¿Biden o Trump? Trump. Según lo que tú quisieras, Gabo, lo que te nace, ¿Biden o Trump? Pues la verdad me da igual, yo siento que lo importante es que aquí en México... Bernie Sanders. Yo creo que lo importante es que estos personajes, estos candidatos a la presidencia de Estados Unidos no tengan esos lobbies que siempre han estado pues viviendo y conviviendo aquí en México. Yo creo que en este momento, a reserva de su mejor comentario, el único que no ha tenido esos lobbies es Trump. A Biden pudiéramos considerarlo por ser demócrata, pero los demócratas pues, son casi iguales que los republicanos. No hay hacia dónde hacernos, y Biden tiene sus lobbies aquí. ¿Qué le conviene a México entonces, Trump o Biden? A México le conviene, más bien a Estados Unidos le conviene tener una buena relación con México y viceversa. Sí. Porque tampoco, es que esto no es partidista, yo creo que esto es por intereses nacionales, y a Estados Unidos no le convendría tener una mala relación con México. Ser el presidente que sea. O sea, el pase de 80 metros, Gabo la bajó muy bien. ¿Quién representa eso? Pues es que es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, Estados Unidos. Vamos a decir que el Partido Verde de Estados Unidos, ¿no? Que ni siquiera invitan Tiempo. Bueno, pues para terminar nuestro programa del día de hoy, de este miércoles, vamos a pasar a la sección de la opinión de que, pues, desafortunadamente, me toca a mí hoy. Entonces, pasemos a esa sección. La nomenclatura, cansando de lo mismo, de la misma basura. Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, fue un revolucionario soviético, ruso, que por allá de 1917, después de 15, 16, 17 años de agitación política, logra consolidar la Revolución Rusa, mejor conocida como la Revolución de Octubre, que estará cumpliendo en días posteriores su aniversario, ¿no? Logró consolidar la primera revolución socialista en el mundo, logró consolidar el primer estado socialista, o por lo menos dejar los cimientos después de una revolución y una revolución popular, y después de una pequeña gran guerra, ¿no?, en Europa, que dejó miles de muertos. Lenin decía en uno de sus libros más célebres y más vigentes de la teoría política actual, que el izquierdismo era la enfermedad infantil del comunismo, y cuando hablaba de izquierdismo se refería a todas esas posturas radicales y maximizadas que polulan por lo regular en los cuadros jóvenes de la revolución, en los cuadros jóvenes de los partidos políticos, pero que también se llegan a extender a actores políticos de cierta envergadura y de cierta edad y de cierta experiencia. Él los definía como infantiles, eran niños, eran enanos,
Eran chiquitos, muy chiquitos, y así, infantiles, enanos, chiquitos y muy chiquitos. Tenemos hoy a Porfirio Muñoz Ledo por un lado y a Ramírez Cuéllar por otro, a muchos grupos dentro del Morena disputándose la silla nacional. Y bueno, el reflejo de todo esto, de su baja altura política, es los resultados de este pasado fin de semana en el norte, que si bien es cierto, no se esperaba que Morena arrasara, finalmente sí es una derrota enorme después de la inercia y del tsunami que en 2018 había arrastrado, que había llevado consigo a que, bueno, Andrés Manuel López Obrador llegase a la presidencia de la República. Entonces, para reflexionar, ¿quién más es infantil? ¿Quién más es un enano? ¿Quién más es chiquito, muy chiquito? Pues bueno, es una reflexión que usted debe llevarse. Siempre recuerden que en la política, en este gran espectro que nos tiene que quedar claro, la política se hace en todas partes, no solamente en los partidos políticos, pero en este gran espectro y quehacer humano, en el arte de lo posible, como lo es la política, los espacios nunca están vacíos, siempre se van a llenar. Reflexionen si esos espacios quieren que sean llenados por infantiles, por enanos, por chiquitos o por los muy chiquitos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue La Nomenclatura, Conversaciones en Línea. Recuerden, le apostamos a hacer la definición de autor. Y bueno, muchas gracias. Los esperamos el siguiente miércoles en punto de la 1:30. Ya saben, con los buenos amigos Javo y Pompa. Esto fue La Nomenclatura. Muchas gracias. Oficial en el beat.